Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. El anhelo de Dios desde un inicio es el hecho de que tú y el pastor que te cubre, ¿verdad? Todos nosotros como hijos de Él, vayamos adquiriendo su imagen y semejanza. Pero debemos de entender también que simultáneamente se levanta el enemigo, Jehová lo reprenda. Y una de las ¿cómo le podría decir? Una de los motivadores o de las razones primarias del enemigo es desvirtuar esa semejanza que nosotros debemos de ir adquiriendo en la medida que vamos creciendo en el Señor. Usted recordará que el enemigo trató de desvirtuar verdades tremendas en el huerto. Es más, el enemigo fungió como un acusador en el huerto, intentando colocar la zozobra y la duda en el corazón de Eva, cuando le dijo: con que Dios te dijo. Y usted sabe que el enemigo le dijo a Eva: con que Dios te dijo que el día que comieres, y desvirtuó toda la verdad que Dios había dado en el huerto. Cuando el Señor le dijo: puedes comer de todo lo que hay en él, excepto del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. Le dijo: después de eso todo es tuyo, ve, toma. Pero la serpiente, Jehová reprenda al diablo, amado hermano, que tenemos que entender que aunque la entidad espiritual es una, sus manifestaciones son varias. Tú y yo tuvimos a bien, bueno, los hermanos que ya tienen un poco más de tiempo de estar acá con nosotros, tuvimos a bien estudiar acerca de la cuadridimensión de Dios. Para entender la Trinidad, es decir, para entender la manifestación trina de un Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos que entender que, aunque es uno solo, sus manifestaciones son diferentes basado en el nivel donde esté operando. Por ejemplo, usted y yo conocemos la manifestación paterna, la manifestación del Hijo, la manifestación del Espíritu Santo. Sin embargo, vemos en la Biblia cómo aparece un Jehová Sidkenud, un Jehová Rafa. Hemos aprendido acerca de ellos, y dependiendo en la dispensación donde Dios se esté manifestando, esa es la operación en la esencia de su nombre que aplica. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces, de esa misma manera como existe la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, aunque en la dimensión de la cuadridimensión está el Elyon, el Dios increado, la esencia increada de Dios, el enemigo que no descansa a lo largo del tiempo, amado hermano, también tiene manifestaciones diferentes basado en el nombre. Por ejemplo, usted sabe que al diablo, Jehová lo reprenda, se le llama diablo, se le llama serpiente antigua, se le llama tentador, se le llama Satanás. Es decir, tiene diferentes nombres, y cada uno de esos nombres de alguna manera representa una efectividad de acción de una operación específica. Entonces, cuando la serpiente se le acerca a Eva, le dice: con que Dios te dijo. Una de las cosas con las que opera el enemigo, amado hermano, es con mentira. Es más, dice la Biblia que el diablo es el padre de toda mentira. Entonces, entendiendo la manifestación de una entidad espiritual llamada Satanás, o el nombre que usted quiera, o por donde le identifica, que aunque sabemos que es un solo espíritu, es decir, es una sola entidad, tiene manifestaciones plurales dependiendo de la investidura con la que en ese momento se esté presentando.
Déjeme, le voy a explicar. Mateo capítulo 4, versículo 1. Y esto es importante, nuestro apóstol nos dijo: pastores, esto es neurálgico. Yo no sé cuántos pastores realmente acercamos la lupa, pero yo entendí que esto era importante enseñarlo aquí, aunque usted poco a poco va a ir dándose cuenta que ya lo hemos enseñado, pero en esta dimensión tan directa, amado hermano, es impresionante. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 10, por favor tome nota. Dice la Biblia en Mateo 4:1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice acá, para ser tentado por el diablo. Jehová lo reprenda. Note que este evento que estamos narrando acá es un evento que ocurre, que sucede inmediatamente. Nuestro amado Señor Jesús es activado. Por eso era importante, y a lo largo del tiempo hemos ido aprendiendo en casa acá, la importancia del ser enviados, es decir, de la activación paterna. El ministerio de nuestro amado Señor Jesús inició posterior a que hubiese una manifestación trina. Usted, amado hermano, van a ser pocas las veces que tú y yo vamos a poder ver la manifestación de la Trinidad. Aunque usted sabe que Dios es omnisciente, es omnipresente, está en todos lados, la manifestación de la Trinidad como tal en ciertos eventos de la Biblia es muy marcado. Por ejemplo, cuando nuestro amado Señor Jesús llega delante de Juan Bautista, dice la Biblia que de los cielos se oye una voz. Evidentemente es la voz del Padre, porque la voz declara: este es mi Hijo amado, en el cual mi corazón tiene contentamiento. Está la manifestación del Padre desde los cielos con su voz. Está la manifestación del Hijo terrenamente, que está siendo llevado a las aguas bautismales. Y dice la Biblia que de los cielos descendió el Espíritu Santo. ¿Cómo? Como en forma, no en una paloma, como en forma de paloma. Entonces fue necesaria la manifestación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque dice la Biblia que inmediatamente después de haber sido embestido con esa autoridad por parte del Padre, el haber sido reconocido. Por eso, hermano, uno no puede andar lanzándose por la vida haciendo mates de ministro o tintes haciéndolos, queriendo hacerla de ministro, si no hay un reconocimiento paterno de formación en la vida ministerial de cada uno de nosotros. Es decir, los ministros no salen al azar, sino tienen que ser perfeccionados y formados por la mano de Dios, el cual muchas veces utiliza instrumentos en forma de hombre para la formación de tales. Entonces, inmediatamente después de ser revestido, y eso es algo que el apóstol nos enseñaba, porque mire, hermano, ¿cuántos anhelamos? Dice la Biblia que el que anhela obispado, buena obra anhela. ¿Cuántos anhelamos obispado? Antes del ejercicio de ese obispado, tú debes de ser embestido con la autoridad espiritual, porque nosotros estamos sumergidos. Dice la Biblia que aunque nuestra lucha no es contra situaciones físicas, sí lo es contra entidades espirituales. Entonces el embestimiento de la autoridad espiritual es importante en la vida de todo hijo de Dios. Por eso fue que previo a la salida del Señor Jesús al ministerio el cual él había sido traído terrenamente, primeramente recibió el embestimiento de parte del Padre y la manifestación del Espíritu que descendió sobre él como en forma de paloma. Al haber sido revestido, es decir, y esto es algo increíble, hermano, después de haber sido revestido de autoridad, lo cual debe de poseer dos características que el Señor declaró en la palabra.
Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el apóstol nos enseñaba a nosotros que para nosotros poder ser revestidos de autoridad, una de las cosas que debemos de aprender se llama humildad. Porque la humildad es aquello que el hombre necesita en su corazón para reconocer una autoridad superior. Y en esa línea del reconocimiento de autoridad, amado hermano, poder revestirse uno de la autoridad dada por él. Para poder ser revestido de autoridad, primero debemos de aprender aspectos básicos que nuestro Señor Jesús nos enseñó en su palabra. Tú que anhelas obispado, la clave primaria para poder ser investido de una autoridad se llama humildad. Porque tú y yo debemos de entender que dice la Biblia en el libro de Mateo que inmediatamente de la investidura vino el embestimiento. ¿Cómo así? Inmediatamente él fue revestido de autoridad, lo agarraron y se lo llevaron a la prueba. Por eso tú y yo, que anhelamos dispensaciones diferentes en Dios, debes de saber que cada vez que hay una investidura de autoridad o un cambio dimensional, como José, que le fue necesario cambiarle sus vestiduras porque ya había crecido, es importante entender que cada vez que te reviste el Señor de autoridad en un nivel diferente, debes de entender que inmediatamente después van a llevarte a la prueba para, perdónenme la expresión, para probar esa investidura. Aparece la manifestación Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde declara: este es mi Hijo amado en el cual mi corazón se contenta. Es sumergido en las aguas, y dice la Biblia que de ahí en adelante el Señor Jesús inició su ministerio. Es decir, hay una salida previa, pero para poder ejercitar un ministerio, para poder ejercitar un privilegio, necesita ser investido de autoridad espiritual por parte de Dios. Inmediatamente después, note por favor lo clave de esto, inmediatamente de la manifestación de Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice la Biblia que Jesús es llevado. Lo interesante es que es llevado por el Espíritu. ¿Para qué dice su Biblia ahí? Quiere decir que cuando el Señor Jesús fue investido de autoridad, inmediatamente después probaron esa investidura. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, primera tentación, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, dice acá, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también, ojo por favor, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice inmediatamente otra vez: le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y les dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. A lo largo de nuestra vida cristiana,
nosotros vamos a enfrentar múltiples batallas. Muchas de ellas van a ser dadas por entidades espirituales. Nuestra vida, es más, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra entidades, contra gobernadores. Usted conoce todo ese rango. Es decir, nuestra batalla de vida es constante espiritual. Sin embargo, es importante poder entender que inmediatamente de la investidura que el Padre le dio a él como hijo, este es mi hijo amado, y le envía, Jesús de una manera frontal, según el libro de Mateo capítulo 4 versículo 1, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Entonces tenemos que entender que después del embestimiento de autoridad, el diablo tiene un tridente. Tome nota. El tridente, si usted lo ve, es un arma, es lo que a veces usted y yo jugamos en las ferias, ¿verdad? Cuando decían, ¡el diablo! Y salía ahí con cola, cachos, y tenía un como tenedorón, ¿verdad? Eso se llama tridente. Cuando Jesús fue investido de autoridad, inmediatamente después de esa autoridad embestida, sufre el embestimiento. Note que una cosa es ser investido de autoridad y otra es ser embestido, es decir, que arremeten en contra de uno. Ese es el embestimiento. Este pobre lo embistió una vaca, un toro, un buey, es decir, lo corneó, lo buscó, lo golpeó. Entonces, inmediatamente de la embestidura de parte del Padre, Jesús es llevado por el Espíritu para tener ese primer enfrentamiento contra lo que nuestro apóstol llamó el tridente del enemigo, que son tres entidades espirituales. Tome nota, amado hermano, que el día de hoy están embistiendo a la iglesia. Son tres espíritus, son tres entidades espirituales de primer calibre, ya que después de haber sido embestido fueron los tres espíritus, las tres entidades con las cuales Jesús se enfrentó después de haber sido bautizado en aguas. Mateo 4:1 dice, y es aquí donde necesito entrar ya hoy sí a diseccionar esto. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esa palabra diablo, amado hermano, es la palabra diabolos. G1228, para que usted apunte y busque en su concordancia Strong. Esa palabra diabolos tiene diferentes acepciones. Una de ellas es calumniador. La calumnia es algo que es movido por un espíritu, que es el espíritu del diablo. Jehová lo reprenda. Que aunque usted y yo entendemos que el diablo es un nombre genérico, el diablo lo podemos encontrar nosotros en diferentes lugares de la Biblia con diferentes nombres. Belcebú, serpiente antigua, diablo. Pero es importante muchas veces, amado hermano, acercar la lupa y poder entender qué entidad espiritual es la que nos está afectando de una manera directa. Una de las formas de operar del enemigo, note por favor, y esto a mí me llamó grande la atención, amado hermano, grandemente la atención. La calumnia es una acusación o una imputación falsa, hecha contra alguien con una intención de causarle daño o perjudicarle. Entonces, la primera entidad espiritual con la que la iglesia que ha sido embestida de autoridad
Porque la que no ha sido investida de autoridad no tiene ese problema. Gracias, hijo. La iglesia espiritual, la iglesia del lugar santísimo, la iglesia que está buscando de Dios de una manera primaria como entidad, una de las primeras embestidas que va a recibir es la embestida del diablo. Jehová lo reprenda, es decir, la embestida de la calumnia. Quiere decir que el calumniar es un identificador de una entidad. Déjeme le explico. Lo que la calumnia procura en la vida de un hijo de Dios es crear vergüenza y humillación a través de una prueba con el objetivo de causarle daño y en algún momento causar amargura en medio del corazón de un hijo de Dios. Es decir, amado hermano, ser calumniador, Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 dice, note por favor, y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora es hecha en el cielo salvación y virtud y reino de nuestro Dios y potencia de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, note por favor que el primer espíritu, o uno de los primeros espíritus con los que una iglesia ungida se va a encontrar, es con el espíritu de la acusación. Entiéndase, murmuración. Porque el acusador de nuestros hermanos, es decir, que hay una entidad operando hoy en las iglesias ungidas, intentando desvirtuar y llevar humillación y vergüenza a los escogidos de Dios. Porque el acusador de nuestros hermanos es ya derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios. Día y noche. Cuando usted y yo estudiamos el libro de Apocalipsis, vemos dos grandes grupos. El grupo de los que la Biblia llama, unos son los llamados, escogidos y fieles, y otro es un grupo que se encuentra peleando contra el Cordero. Entonces, hermano, uno de los espíritus que está desarmando a la iglesia el día de hoy por hoy es el espíritu de la murmuración. Es el espíritu, amado hermano, de la calumnia. Y esa está siendo movida por una entidad espiritual con nombre que se llama diablo. Y no le estoy hablando diablo como nombre genérico, sino que le estoy hablando diablo como una entidad espiritual objetiva. Cuando el diablo opera en medio de una casa, cuando el diablo opera en medio de una iglesia, mire, yo le puedo decir que hoy por hoy, es más, esta es una entidad que gobierna nuestra nación. ¿O acaso usted no ha escuchado aquel famoso refrán, Guatemala, Guatebolas? ¿Usted no ha escuchado nunca este refrán? Hermano, los medios de comunicación dejaron de ser medios de comunicación y empezaron a ser medios de inquisición. Pues claramente uno ve qué canal está hacia aquel lado y qué canales. ¿Por qué? Porque la murmuración, porque el chisme, porque la acusación, porque la calumnia es un espíritu que está dañando hoy por hoy no solamente una iglesia ungida, sino que una nación completa. Entonces el apóstol decía, mire, uno a lo largo de la vida va a recibir muchos golpes, muchos desprecios, va a recibir muchos tratos de diferentes personas. Pero muchas veces no es lo que le hacen a uno, sino la persona de la que proviene esa traición. Usted sabe que el diablo se acercó delante de Eva y al que primero quiso acusar de mentiroso fue al padre. Con que Dios te dijo que el día que comieras morirías. No, si Él lo que no quiere es que tú seas igual a Él. O sea que Dios era mentiroso. Entonces, mire, hermano, aquí el problema es grave.
Perdóneme que se lo diga en esta mañana, el problema es grave, por lo menos como yo lo veo es grave. Porque hoy por hoy se están formando dos ejércitos. Aquel que pelea con el Cordero, es decir, a favor del Cordero. Estos son los llamados, escogidos y fieles, la iglesia. Y otro es el ejército del enemigo, que dice la Biblia que se encontrarán peleando en contra del Cordero. ¿Ha leído eso usted en el libro de Apocalipsis? Ok. Entonces ahorita hay reclutamiento. Le cuento que está activo el reclutamiento. Y así como Dios, cuando creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, el Padre anhela que tú y yo adquiramos la medida de la estatura del varón perfecto. Y el diablo, Jehová lo reprenda, desea que tú adquieras su imagen. Entonces aquí hay una pelea de imágenes, amado hermano. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, tal vez como hace un par de años, gracias mijo, enseñé aquí acerca de la medida del varón perfecto y de la medida del diablo. No sé cuántos se recuerdan acerca de esas medidas. Entonces mire hermano, levante su mano derecha, por favor. Levante su mano derecha, se lo ruego por favor. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu de diablo sea reprendido y echado fuera de esta iglesia. No se me asuste, no se me asuste. Todo diablo operativo en medio de los hogares de esta iglesia representativa y de las iglesias que por misericordia nos permites cubrir, Señor. Todo diablo se ha echado fuera. ¿Cómo opera el diablo? Baje su mano, por favor. El diablo opera murmurando. Murmurar en contra de su hermano. Mire, hermano, ¿cuál es la característica de un diablo? Un diablo acusa, porque la esencia del nombre diabolos, G1228, es calumnia y falsa acusación. No pierda de vista que se están formando dos grandes ejércitos en este tiempo: los que pelean a favor del Cordero y los que se van a encontrar peleando en contra del Cordero. Apocalipsis. Prestarse a murmurar, prestarse a acusar, hermanos. Tan solo atreverse a abrir la boca en contra de un hermano, hablar murmurando de los hermanos sin haber sido testigo presencial del evento. Eso se llama ser, ¿cómo se llama? Murmurador. Y aquel que murmure o presente falsa acusación en contra de los siervos, perdónenme la expresión, está siendo un diablo. Porque la imagen del diablo ya está siendo formada en él. No se olvide que le dije que nosotros debemos de procurar alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto, ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero el diablo también quiere que tú seas hecho a su imagen y a su semejanza. Es decir, que te desvirtúes. Y cuando tú y yo somos murmuradores, esto cae. Mire, si usted alguna vez ha murmurado y ha levantado falso testimonio en contra de un hermano, quiero decirle que usted ya tiene credencial de murmurador. Por lo tanto, la imagen del diablo ya se está formando en usted. O en aquella persona que le gusta el chambre. Déjeme decirle que desde el momento que está murmurando dentro de la casa de Dios, ya se encuentra peleando en contra del Cordero. Porque el Cordero está procurando instalar su imagen en medio de la iglesia. Esa es la imagen que tú y yo debemos de anhelar. Entonces, si usted conoce a algún hermano o alguna hermana que le gusta hablar de la gente, de una vez dígale que ya tiene credencial del diablo y que ya se encuentra peleando contra la esposa, contra la novia, en este caso del Cordero. ¿Qué imagen estás adquiriendo? Hermano, para mí esto es neurálgico. No vaya a ser, hermano, que la iglesia sea únicamente de pura murmuración.
Al final del día dejamos de pastorear ovejas y empezamos a pastorear diablos. ¿Alguna vez usted ha sido parte de alguna murmuración en contra de un hermano? Mira, yo realmente no estuve ahí, pero a mí lo que sí me dijo tal hermano, y lo metió en el chambre. Hermano, lo que mire, usted se recuerda que aquí en Guatemala, en los tiempos, hace como unos 30, 40 años, a uno lo obligaban a prestar servicio militar, tal vez un poquito más, 40, 50. ¿A qué edad le exigían a uno servicio militar aquí en Guatemala? Sí, ¿hace cuántos años? ¿Qué decían? Arrancó el tiempo de las inscripciones y ahí va uno a inscribirse. Yo quiero ser un soldado. Es un hijo, es un amigo y es un hermano. ¿Usted nunca vio ese Canal 5? ¿Cuántos sabíamos ese Canal 5? Sí, y salían ahí ellos cuidando las que decían, las fronteras de la ciudad patria, y sacaban ahí a un soldado, cuidando las fronteras de la patria. Le tengo una noticia. Se abrió tiempo de reclutamiento. Y todos aquellos que les guste la murmuración, el chisme y la falsa acusación, déjeme decirle que ya recibieron su inscripción en las filas del diablo. Ay, hermano, si yo estoy asistiendo a la iglesia, sí, pero no se le quitan las mañas de andar hablando de su hermano. Entonces, su imagen no es de Dios, su imagen es de diablo. Tiene que entenderlo. ¿Para qué? Para abandonar esas viejas costumbres de andar murmurando, de andar pelando, de andar, mire hermano, es que a mí el chisme no me gusta, me entretiene. Los programas de mayor rating en la televisión, ¿de qué tratan? Porque esa es una entidad que está gobernando el mundo. Y la iglesia que no adquiera la imagen de Cristo Jesús se va a ir con esa imagen. Usted conoce hermanos que les gusta platicar de más. Tenga cuidado y examine, porque es muy posible que no sea su hermano. Aunque no diga amén. Mire, si la característica del diablo es ser murmurador y uno mira a un hermano que le gusta el chisme, ¿qué es? Diablo, hermano. Aunque esté metido en la iglesia todos los días. Si usted encuentra pseudoministros hablando de otros ministros, usted tiene que saber que esos ministros ya fueron contratados por el murmurador, porque sus características son murmuración. ¿Te gusta andar acusando a los hermanos? Es que esa hermana para darle privilegio debiera de venir un poco vestida más recatadamente. Deje de andar viendo la paja en el ojo ajeno y dése cuenta que lo que está adquiriendo es la imagen del diablo en vez de la imagen de Cristo Jesús. Porque un hijo de Dios no murmura. Un hijo de Dios, amado hermano, no calumnia. Un hijo de Dios no habla mentira. Bueno, la calumnia. ¿Quiénes son los calumniadores? Aquellos que tienen predisposición a la falsa acusación. Renunciamos, reprendemos, y por eso el Señor dijo que hoy era una mañana de liberación. Calumnia es imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. Regularmente lo que procura es traer humillación, vergüenza y amargura. Está grueso, hermano. El acusador, en caso judicial, es decir, hablando judicialmente, bajo términos de leyes, es conocido como el fiscal. Cuando nosotros vamos a un caso jurídico, el acusador es el fiscal. El fiscal es el que presenta las quejas, solicita una condena para el que está siendo acusado. Y esa es la función del diablo. Porque una de las primeras, mire hermano,
si el diablo acusó al Padre de los cielos de ser mentiroso, ¿usted cree que no le puede acusar a usted de algo? El espíritu que se está moviendo hoy por hoy en medio de la casa del Señor es el espíritu de la acusación. Es uno de los 3 primeros espíritus con los que el Señor Jesús se enfrentó. Por eso se llama el tridente. No son los únicos 3, pero son los 3 con los que primero embiste el diablo. Jehová lo reprende, el enemigo. Hay acusaciones internas, situaciones que todavía del pasado te... Mira cómo puede operar el acusador. El acusador puede acusarte con situaciones internas. Te acusa por tu pasado. O pueden haber acusaciones también de manera externa. Solo que en la acusación externa, evidentemente, ya aparecen los terceros, que son los acusadores. O, ¿cuál es la palabra que traduce acusador en el original? Diablo. Entonces, cuando uno habla del diablo, lo que está hablando es la acusación, amado hermano. Mire Juan 6:70. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. La acusación y la murmuración son un espíritu primario con los que la iglesia se tiene que enfrentar después de ser investida de poder por parte del Espíritu Santo. Y solamente investidos del poder del Espíritu Santo, la iglesia va a poder soportar y tolerar este tipo de situaciones. Mire, yo no conozco su vida de manera individual. No sé si le guste hablar de la gente, hablar de su familia, hablar de sus padres, hablar de sus hijos, hablar de los vecinos, hablar del señor de la tienda, hablar del pastor, con la intención de causar daño. Hermano, si esas actitudes se están manifestando en tu vida, quiero decirte que es necesario que tú sepas que las credenciales del diablo ya tienen tu nombre. La intención de este mensaje no es condenarlo. La intención de este mensaje, sí, pastor, yo creo que sí tengo credencial, mire. Lo más cardíaco, y soy caibil. ¿Sabe que los caibiles son los Navy Seals guatemaltecos? No vaya a ser que usted ni siquiera sepa y ya está contratado, hermano, contra los que van a pelear en contra del Cordero. Hermano pastor, pero no me condenen. No lo quiero condenar. Quiero sacarlo de esa confusión o de ese error en caso usted eventualmente estuviese ahí. Gracias, mijo. Entonces, mucho ojo con el chisme. Mucho ojo con la murmuración. Mucho ojo, amado hermano, con la calumnia. Porque eso es movido por un espíritu, que es el espíritu del diablo como tal. Te debe de recordar, entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el murmurador. ¿Por quién? Por el acusador. Tremendo. Número 2. Quiero ir avanzando en esto, amado hermano. Mateo capítulo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿El tentador es el diablo, sí o no? Sí, en esencia sí, pero manifiesto en una diferente dispensación. Esta palabra tentador en el original griego aparece bajo el numeral 3985.
Esa palabra la traduce peirazo. Y el tentador, en alusión, la concordancia dice que es el que escudriña, el que examina, el que tienta. Pero una de las palabras que dice en concordancia Strong es incitar. Esta es la segunda potestad de la que la iglesia se tiene que cuidar. Es el espíritu del tentador. Tome nota. Yo sé que todo esto está pasando a su alrededor. Yo lo sé. Yo sé que mucha de esto está sucediendo a su alrededor. Yo lo sé. De allí es donde el Señor necesita sacarnos. El incitador, dice el diccionario que la palabra incitar quiere decir influir vivamente en una persona para que haga cierta cosa. Es decir, alguien que le gusta influenciar, alguien que mueve, alguien que motiva. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote, esto lo hemos hablado muchas veces, a ti mismo, no sea que también seas tentado. El incitador trabaja muchas veces sobre aquellas personas que motivan a otras a transgredir la ley. En aquellas que motivan a otras a transgredir los preceptos del Señor. Aquellas que de alguna manera provocan el embestimiento del pueblo en contra de sus líderes. Una persona que incita a rebeldía. Usted podrá recordar en la Biblia quiénes pudieron incitar a rebeldía. ¿Quiénes se rebelaron contra Moisés a los pies del monte? Es decir, cuando el espíritu de la rebelión está activo en el corazón y yo soy el que incita a los demás a transgredir los preceptos. No, hombre, venite. No, vos, es que el pastor dijo que dale, hombre, no importa si el pastor ni cuenta se da. Cuando el espíritu de la incitación se está moviendo para que el pueblo procure hacer lo contrario a la instrucción de Dios. Cuando la incitación te lleva a arremeter en contra de tu autoridad. Cuando la incitación te lleva a arremeter en contra de tu marido, de tu esposa, de alguien que tú amas. Cuando dentro de la iglesia te están incitando a que te rebeles en contra de la autoridad del ministro que te cubre, tú tienes que saber que allí ya hay un espíritu que se llama el espíritu del tentador, que es el mismo diablo, pero en diferente faceta. Entonces, provocar y promover la incitación de la rebeldía en medio del pueblo es una operación que viene por parte de un diablo que se llama el tentador. Mire, la esencia de nuestro Señor Jesús, cuando la Biblia dice que debemos de alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto, es porque las cualidades y las características de Dios, Él está intentando formarlo en medio de nosotros. Le digo intentando no porque no pueda, sino porque es un caballero y respeta el libre albedrío. Hechos 15:10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos? Mire, hermano, mire cómo opera el tentador. Mira, Fernando, cómo opera el tentador. Es que estos tienen que ser raídos de la iglesia, hermano. Y no estoy hablando de Fortaleza de Sion únicamente, estoy hablando de la iglesia de Cristo.
Hechos 15:10, note esto por favor. Si lo encuentras en alguna otra versión ahí bonita, me la traslada. La NTV, sería interesante ver cómo lee Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se tienta a Dios? ¿Cómo puedes tentar a Dios? Mira una manera de tentar a Dios. Mira pues, Kevin, poniendo sobre la cerviz. ¿Por qué tientan a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Cómo se tienta a Dios? Juzgando al hermano. La voz y ¿por qué veniste tarde? Pues yo no sé por qué me alegás vos si vos venís tarde siempre también. Ahora que yo vine, ¿por qué me lo preguntas a mí? El poner carga a los hermanos es querer que los hermanos cumplan lo que ni siquiera yo he podido cumplir. ¿Por qué tientas a Dios poniendo cargas en tu hermano, criticándolo, murmurando, poniéndole pesos que ni siquiera tú has podido llevar con tu propia vida? Diga conmigo, hable Señor, porque sé que esto está pegando. Es que el pastor Byron debiera. Entonces, ¿por qué no lo hace él? Es que yo no estoy de acuerdo cómo se dirige la iglesia. Ponga una iglesia usted y vaya a dirigirla. Está grueso, ¿ah? ¿Sabe cómo se tienta a Dios? Colocando carga en sus hermanos que usted no puede llevar en su propia vida. Usted conoce hermanos en la iglesia que les gusta andar siempre tomándole medidas a medio mundo. Como hace algunos años pregunté por una familia. Ya no vi a la familia tal. ¿Ustedes la conocen? Sí, me dijeron. Sí, conocemos esa familia. Esa es la que le gusta andarle averiguando la vida a toda la iglesia. Dije yo, bueno, se fueron. Gloria a Dios. Suena duro por parte de un pastor, pero yo prefiero que los murmuradores se vayan de la casa y que se queden purititas ovejas. La gloria de una iglesia no es la cantidad de miembros. La gloria de una iglesia, hermano, es cuánto agrada el corazón de Dios. Y esto funciona muy bien para el liderazgo. No pongas carga, diácono, sobre las ovejas que ni siquiera tú estás pudiendo llevar en tu vida. O sea, perdóneme, no le estoy hablando de un evangelio permisivo. No le estoy hablando de un evangelio que permita hacerlo todo, pero sí le estoy hablando de un evangelio centrado en el Espíritu de Cristo Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Cristo de la gloria. Porque se necesita humildad para ser embestido, pero más se necesita mansedumbre para poder trasladar esa misericordia que en la humildad has recibido. Por eso el Señor Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. La humildad de reconocer la autoridad del Padre, y la mansedumbre de poder tratar a mis hermanos con la misma misericordia que Dios me está tratando a mí. Y no me diga que usted no peca, porque si usted me dice que no peca, dice la Biblia que hace a Dios mentiroso. Yo no estoy diciendo, hermano, entrémosle y ahí nos ponemos de acuerdo cuando estemos en la eternidad. No. Pero ya deje de andarle poniendo cargas a la gente que ni usted siquiera puede llevar. ¿Cómo? Criticando, murmurando. O sea, es decir, ya tenemos que dejar de andarle midiendo el caminar a la gente cuando ni siquiera zapatos tenemos en el nuestro. Nos está haciendo pedazos el tentador, hermano. Dice la Biblia que perfecto no hay uno. Y si tú y yo no entendemos eso,
vamos a querer andar encontrando perfección en todos nuestros hermanos, y lo más tremendo es que vamos a terminar frustrados, porque los hermanos son tan imperfectos como yo. O sea, yo el que estoy juzgando, a eso me refiero. Contra esto se enfrentó el Señor Jesús después de haber sido embestido de autoridad. O sea que aquellos que son embestidos de autoridad los van a pesar. Por eso la humildad es necesaria para recibir cobertura. Solamente el que agacha la cerviz entiende y reconoce una mayor autoridad en aquella sobre la cual se cubre. Eso le sirve al que la recibe, la humildad. Pero la mansedumbre sirve para aprender a juzgar los casos de una manera misericordiosa, como el Cristo de la gloria nos enseña a través de su palabra. Entonces miren, yo le decía que lo de hoy era neurálgico, porque si nos gusta andarle poniendo cargas a los hermanos, ala ese Johnny, hombre, Johnny, póngase las pilas. Olguita, ¿qué pasó, mi hija? Cosas que a veces ni siquiera yo puedo hacer en mi vida. Está complicado. Ser pastor no es fácil, hermano. Yo, Señor, tu misericordia, Padre, porque tú sabes cuánto me cuesta a mí. Pero andarle midiendo la vida a los hermanos, considera la medida con la que mides. Yo se lo dije, la vara con la que mide el hermano, tenga cuidado, porque después de que usted la usa, la guardan. Y solo la vuelven a sacar cuando lo van a medir a usted. Así que con la vara que mide, tenga cuidado, porque con esa misma lo van a medir. Escoja bien la vara con la que midan a sus hermanos. El tentador pone cargas más allá. Quiere decir que, mire, si tenemos que alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y alcanzar su imagen y semejanza, y el diablo está intentando desvirtuar eso, la imagen de quién tienen todos aquellos que les gusta poner carga en los hermanos. Oh, aquí el carnet de inscripción es de las filas del tentador. Este es otro batallón. Aquí no es el batallón de los diablos, aquí es el batallón de los tentadores, que sigue siendo el mismo ejército y es el mismo espíritu primario, pero en diferente manifestación. Usted no trata igual a su esposa que a sus hijos, pero es la misma persona. Ni trata como trata a sus hijos a su papá y a su mamá, ¿o sí? Pues es usted, sí, pero faceta de padre, faceta de esposo, faceta de hijo, faceta de trabajador, todo soy yo, pero en diferentes facetas. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Yo quiero carnet del Rey de Reyes y Señor de Señores, amado hermano. Murmurando y colocando cargas sobre la gente. Quiero decirle que su credencial el día de hoy, si en esa línea falta todavía el último, pero ese vamos a entregar en el otro servicio si Dios nos lo permite. Pero si actitudes de murmuración, si actitudes de estar colocando, de andar midiéndolo, es que el pastor debiera. Bueno, si el pastor debiera, entonces hágame un favor, véngase conmigo y hagamos juntos. El tentador incita. El tentador incita al hijo que se rebele contra el padre. El tentador incita a que la esposa se rebele contra el padre. El incitador incita a que usted se vaya de la iglesia porque las cosas que le están requiriendo son muy pesadas y usted sabe que no, y así no es la cosa, pastor. ¿Cómo usted quiere que nosotros nos santifiquemos? Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Quiero cerrar en esto. ¿Le puedo hacer una pregunta con mucho amor y con mucho respeto? ¿De quién tiene llena su credencial hoy? Si la murmuración, el chisme, amado hermano, la incitación, la calumnia,
han sido temas en tu boca. Quiero decirte que no estás inscrito en las filas del reino. Hermano, estás inscrito en las filas del diablo o en las filas del tentador. ¿Qué lo dice? Tu imagen. ¿Te gusta hablar? El Señor no es murmurador y es calumniador, ni es chismoso. Jesús no lo era. Esa no fue la estatura que Jesús nos dejó. Es más, Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Los rasgos espirituales que tienes hoy, buenos o malos, van a denotar en qué fila hoy tú estás marchando. Puedes estar asistiendo a la iglesia, pero si solo viene a medir a los hermanos y a platicar con un par de hermanas ahí es tiempo que busquemos. Hermano, en el libro de Apocalipsis hay dos grandes grupos: los que pelean contra el Cordero. Y quiero decirte que con estas actitudes desde ya estamos peleando contra el Cordero, porque el Cordero de Dios está intentando que esta imagen sea formada en nosotros. Pero si la murmuración, el chisme, la calumnia, la incitación, la rebeldía son parte de nuestro ser, quiero decirte que esa no es la imagen de Cristo. Murmuración y chisme, incitación a rebeldía, son dos características de soldados del enemigo. Si esas cualidades existían en tu vida, yo te voy a pedir que vengas al altar y seas libre de ese tipo de actitudes. No sé si a ti, hermano, no te causa algo saber que si tal vez esas actitudes están en ti, estás adquiriendo la medida de la estatura del diablo. Jehová lo reprenda, que la medida de la estatura del varón perfecto. No te prestes. El Señor dijo en esta mañana que hoy era mañana de liberación, y Él te está dando la oportunidad de ser libre de todo espíritu diablo y de todo espíritu de tentador, que son, aunque es un mismo espíritu, es el diablo, Jehová lo reprenda, se manifiesta de diferentes maneras. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza Adhesión Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.